Oye, compadre, ¿alguna vez te has parado a pensar en cómo juzgamos a las personas solo por verlas? Porque yo creía que ya había visto de todo en estos 18 años rodando por las carreteras de México, pero lo que me pasó en la 57, camino a Querétaro, me cambió para siempre. Me llamo Adrián, aunque en la ruta todos me conocen como el fantasma, y esta es una historia que necesito contarte. Era un martes de octubre, alrededor de las 5 de la tarde, cuando vi a esa mujer parada en el acotamiento. Mi camión se llama el Titán Azul, es un Volvo del 2018 que me ha acompañado en las buenas y en las malas. Ese día llevaba carga de electrodomésticos para Guadalajara, pero algo en esa figura solitaria me hizo frenar el Volvo sin pensarlo dos veces. La mujer llevaba un vestido colorido que ondeaba con el viento, su piel morena brillaba bajo el sol del atardecer, y tenía ese punto rojo en la frente que yo había visto solo en las películas. Era de la India, eso lo supe desde el primer momento. Pero lo que no sabía era la historia que llevaba dentro, una historia de dolor, de prejuicios, pero también de una esperanza que estaba a punto de renacer. ¿Tú qué harías si vieras a alguien completamente diferente pidiendo ayuda en medio de la nada? ¿Te pararías o seguirías de largo? Déjame tu respuesta en los comentarios, dale like a este vídeo si quieres conocer más historias como esta, y suscríbete al canal porque tengo muchos relatos más que compartir contigo. Esta historia que te voy a contar va a tocarte el corazón, te lo garantizo. La vi desde lejos, como una mancha de colores en medio del asfalto gris. El sol ya se estaba ocultando detrás de los cerros, y esa luz dorada que tanto me gusta de las tardes en carretera le daba un brillo especial a su figura. Llevaba casi 6 horas manejando desde Nuevo León, y mi espalda ya me pedía un descanso, pero algo en esa mujer me llamó la atención de una forma que no puedo explicar. Cuando frené mi Volvo y me acerqué, pude ver que estaba llorando. No era un llanto dramático, sino esas lágrimas silenciosas que duelen más porque vienen del alma. Tenía las manos temblorosas y su mirada perdida se clavó en mis ojos cuando le pregunté si necesitaba ayuda. Me respondió en un español entrecortado, mezclado con palabras en su idioma que sonaban como música triste. Su nombre era Priya, y había llegado a México hacía apenas 3 meses. Me contó que venía de un pueblo cerca de Delhi, que se había casado con un mexicano que conoció por internet, y que todo había sido una mentira. El hombre la había abandonado en Querétaro después de quitarle todos sus documentos, sus ahorros, y lo poco que había traído de su país. Ahí estaba, sin papeles, sin dinero, sin saber a dónde ir. Lo que más me dolió fue cuando me dijo que la gente la miraba raro por todas partes. Algunos la insultaban en la calle, otros se alejaban como si fuera contagiosa, y muchos pensaban que era una de esas mujeres que vienen a quitar trabajos o a hacer cosas malas. La discriminación la estaba matando por dentro, y yo podía verlo en sus ojos cansados. Le dije que se subiera al camión, que al menos la llevaría hasta el próximo pueblo donde pudiera encontrar ayuda. Pero cuando arrancamos, algo me decía que esta historia apenas comenzaba, y que mi vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás imaginé. Durante las primeras 2 horas de camino hacia Guadalajara, Priya me fue contando su historia a pedazos, como quien va armando un rompecabezas de dolor. Me habló de su pueblo en la India, donde vivía con sus padres y sus 2 hermanos menores. Su familia no tenía mucho dinero, pero tenían dignidad, tradiciones, y un amor que se sentía hasta en el aire que respiraban. Me contó que Ramesh, así se llamaba el maldito que la engañó, le había prometido una vida mejor en México. Le mandaba fotos de una casa bonita, le hablaba de un negocio próspero, y hasta le juró por todos los dioses que la iba a respetar y a querer como se merece una mujer. La familia de Priya vendió hasta las joyas de su abuela para pagar el viaje y los trámites, confiando en que su hija tendría la oportunidad que ellos nunca pudieron darle. Pero cuando llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, ya nada era como lo había prometido. Ramesh la recibió borracho, oliendo a alcohol barato y con una actitud que no tenía nada que ver con el hombre dulce que conoció por videollamada. La llevó a un cuartito mugroso en Querétaro, y desde el primer día comenzaron los abusos, los gritos, y las humillaciones. Lo peor no era solo lo que él le hacía, sino cómo la trataba la gente en la calle. Me contó que una vez, cuando fue al mercado a comprar verduras, una señora le gritó que se regresara a su país, que las mujeres como ella solo venían a causar problemas. Otra vez, en el banco, el empleado la atendió de mala gana y le dijo que no entendía por qué venían tantos extranjeros a complicarles la vida a los mexicanos. ¿Y tú, paisano, has visto alguna vez cómo tratan a alguien diferente solo por su apariencia? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido,
porque estas historias nos enseñan a todos a ser más humanos. Mientras me contaba todo esto, yo sentía una rabia creciendo en el pecho. No solo por lo que había sufrido con ese desgraciado, sino por darse cuenta de que nosotros, los mexicanos, a veces podemos ser tan crueles con quien viene de fuera buscando solo una oportunidad de vivir mejor. Esa noche paramos en un paradero cerca de León. Yo necesitaba descansar, y Priya se veía agotada después de contarme toda su historia. Le compré unos tacos y un refresco, y la vi comer con una tristeza que me partía el alma. Era como ver a un pajarito herido tratando de recuperar fuerzas. Mientras cenábamos en una mesita de plástico bajo la luz amarilla del paradero, me di cuenta de que no podía simplemente dejarla en Guadalajara y seguir mi camino como si nada hubiera pasado. Esta mujer necesitaba más que solo un aventón, necesitaba una oportunidad real de salir adelante, y algo dentro de mí me decía que yo tenía que ayudarla. Le pregunté si tenía algún lugar a donde ir, algún contacto, alguien que pudiera apoyarla. Me dijo que no conocía a nadie, que Rames se había encargado de aislarla completamente. No tenía dinero para regresar a la India, y tampoco tenía los documentos necesarios para quedarse legalmente en México. Estaba atrapada entre dos mundos, sin pertenecer realmente a ninguno. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Le dije que conocía a una familia en Guadalajara, los Herrera, que tenían un pequeño restaurante y siempre estaban buscando gente que los ayudara. No eran ricos, pero eran buenas personas, de esas que no juzgan a nadie por su color de piel o por de dónde venga. Mi compadre José Herrera me había ayudado muchas veces cuando pasaba por ahí, y sabía que tenía buen corazón. Le expliqué a Priya que no le podía prometer nada seguro, pero que al menos valdría la pena intentarlo. Ella me miró con unos ojos que mezclaban esperanza y miedo, como quien ha sido lastimado tantas veces que ya no sabe si puede confiar en alguien más. Pero algo en mi tono de voz la convenció, y me dijo que sí, que estaba dispuesta a intentar una vez más. Esa madrugada, mientras ella dormía en la litera de arriba y yo manejaba por la 45 rumbo a Guadalajara, pensé en todas las veces que yo mismo me había sentido juzgado por ser camionero, por mi apariencia, por mi forma de hablar. Y me di cuenta de que todos, de alguna manera, hemos sido extranjeros en algún lugar. Llegamos a Guadalajara cuando el sol ya estaba bien arriba. Eran las 10 de la mañana de un miércoles, y las calles estaban llenas de gente corriendo a sus trabajos, de vendedores ambulantes, y de ese ruido característico de una ciudad grande que nunca descansa. Priya miraba todo por la ventanilla del Volvo con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Parqueé el camión cerca del mercado San Juan de Dios, y caminamos unas cuadras hasta llegar al restaurante de los Herrera. Era un lugar pequeño pero limpio, con mesas de madera y el olor a comida casera que te hace agua la boca desde la entrada. José estaba en la cocina, como siempre, preparando el guisado del día. Cuando me vio entrar, José me recibió con esa sonrisa amplia que lo caracteriza. Pero cuando vio a Priya detrás de mí, su expresión cambió a curiosidad. Le expliqué la situación lo más claro que pude, sin entrar en todos los detalles dolorosos, pero dejándole saber que era una buena mujer que necesitaba una oportunidad. La esposa de José, doña Carmen, salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Es una mujer de esas que te dan confianza desde el primer momento, con una mirada tierna pero fuerte al mismo tiempo. Cuando José le explicó lo que pasaba, ella se acercó a Priya y le sonrió con esa calidez que solo tienen las madres mexicanas. Doña Carmen le preguntó a Priya si sabía cocinar, y ella asintió con timidez. Le pidió que le enseñara cómo hacía algún platillo de su país, y por primera vez desde que la conocí, vi que los ojos de Priya se iluminaron un poquito. Comenzó a describir cómo preparaba curry de pollo, y cómo su mamá le había enseñado a mezclar las especias de una manera especial. Muchachos, ¿han visto alguna vez cómo cambia una persona cuando encuentra a alguien que la escucha de verdad? Escríbanme qué piensan de esta parte de la historia, porque a veces un poquito de comprensión puede cambiar una vida completa. José y Carmen se miraron, y sin necesidad de muchas palabras, llegaron a un acuerdo. Le ofrecieron a Priya quedarse en el cuartito que tenían arriba del restaurante, y trabajar con ellos a cambio de comida, techo, y un pequeño sueldo. No era mucho, pero para alguien que no tenía nada, era como encontrar un tesoro. 2 semanas después, cuando volví a pasar por Guadalajara con otra carga, decidí ir a ver cómo estaba Priya. Lo que me encontré me dejó sin palabras. El restaurante estaba lleno de gente, había una cola de personas esperando afuera, y el aroma que salía de la cocina era algo completamente nuevo y delicioso.
Cuando entré, vi a Priya trabajando junto a doña Carmen, pero ya no era la mujer quebrada que había recogido en la carretera. Tenía una sonrisa en la cara, se movía con seguridad por la cocina, y estaba enseñándole a Carmen cómo preparar algunos platillos de la India que habían incorporado al menú del restaurante. José me contó que desde que Priya llegó, el negocio había cambiado por completo. Los clientes venían no solo por la comida tradicional mexicana, sino también por probar esos sabores exóticos que ella preparaba con tanto cariño. Había creado una fusión perfecta entre la cocina de la India y los sabores mexicanos que tenía a la gente haciendo fila todos los días. Pero lo más importante no era el éxito del restaurante, sino cómo había cambiado la actitud de la gente hacia Priya. Al principio, algunos clientes la miraban con desconfianza, pero cuando probaron su comida, cuando vieron su dedicación y su sonrisa sincera, comenzaron a verla diferente. Ya no era la extranjera que había llegado a quitarles algo, sino la mujer que había llegado a darles algo nuevo y hermoso. Fue entonces cuando apareció alguien que cambiaría todo aún más. Se llamaba Padre Miguel, era un sacerdote de la parroquia cercana que había escuchado la historia de Priya a través de doña Carmen. Era un hombre mayor, con canas en el pelo y una mirada llena de compasión, de esos que dedican su vida a ayudar a los que más lo necesitan. El Padre Miguel le explicó a Priya que conocía abogados especializados en temas de migración, que podían ayudarla a regularizar su situación en el país. También le habló de un programa de la Iglesia que apoyaba a mujeres extranjeras víctimas de violencia, y de cómo podía acceder a cursos de español y capacitación laboral. Por primera vez desde que la conocí, Priya no solo tenía esperanza, sino un plan concreto para construir una nueva vida. Y yo, viendo todo esto, me di cuenta de que a veces los milagros no vienen del cielo, sino de la bondad de la gente común que decide abrir su corazón. Un mes más tarde, mi ruta cambió y tuve que pasar 3 semanas sin ir por Guadalajara. Cuando finalmente pude regresar, me llevé una sorpresa que jamás había imaginado. El pequeño restaurante de los Herrera se había convertido en algo mucho más grande, no en tamaño, sino en importancia para toda la comunidad. Priya ya no solo cocinaba, sino que había comenzado a dar clases de cocina india los fines de semana. El salón de atrás del restaurante se llenaba de señoras del barrio que querían aprender a hacer curry, chapati, y otros platillos que antes ni siquiera sabían que existían. Era hermoso ver cómo estas mujeres mexicanas, que al principio la habían mirado con desconfianza, ahora se reían y cocinaban junto a ella como si fueran hermanas de toda la vida. Además, el Padre Miguel había cumplido su palabra. Priya ya tenía todos sus papeles en regla, una visa de trabajo temporal que le permitía quedarse legalmente en México, y estaba estudiando español formalmente en un centro comunitario. Su pronunciación había mejorado muchísimo, y aunque todavía tenía acento, ya se defendía perfectamente en cualquier conversación. Lo que más me impresionó fue ver cómo se había integrado realmente a la comunidad. Ya no era solo la empleada del restaurante, sino que se había vuelto parte importante del barrio. Ayudaba a doña Carmen no solo en la cocina, sino también cuidando a sus nietos cuando ella necesitaba salir. Los vecinos la saludaban por su nombre cuando pasaba por la calle, y los niños del barrio hasta habían aprendido algunas palabras en hindi que ella les enseñaba. Pero había algo más, algo que vi en sus ojos cuando me contó todo lo que había pasado en esas semanas. Había una paz que antes no tenía, una seguridad en sí misma que había nacido de saberse valorada y respetada. Ya no caminaba con la cabeza agachada ni se escondía cuando la gente la miraba. Ahora caminaba erguida, con dignidad, con el orgullo de alguien que ha encontrado su lugar en el mundo. Oigan, compañeros del volante, ¿no les parece increíble cómo puede cambiar la vida de una persona cuando encuentra a las personas correctas? Cuéntenme en los comentarios si han visto transformaciones así de impresionantes. Esa tarde, mientras tomábamos un té chai que ella me había preparado especialmente, Priya me dio las gracias por haberme parado ese día en la carretera. Pero yo le dije la verdad, que había sido ella quien me había enseñado a mí algo importante sobre no juzgar a las personas por su apariencia. Durante los siguientes meses, cada vez que pasaba por Guadalajara, era como ver crecer a una hija. Priya no solo había encontrado estabilidad, sino que había comenzado a soñar en grande otra vez. Me contó que quería abrir su propio restaurante algún día, especializado en comida fusión indo-mexicana, y que estaba ahorrando cada peso que podía para hacer realidad ese sueño. Pero lo más bonito de todo era ver cómo su historia había comenzado a inspirar a otros. El Padre Miguel me contó que Priya se había vuelto voluntaria en el programa de apoyo a migrantes, ayudando a traducir para otras mujeres que llegaban de diferentes países sin saber español.
Su experiencia de dolor se había convertido en una herramienta para ayudar a otros que pasaban por situaciones similares. Un día, mientras descargaba mercancía cerca del restaurante, me tocó presenciar algo que me llenó de orgullo. Una familia mexicana había traído a unos parientes de Estados Unidos que venían de visita, y querían que probaran la comida de Priya. Cuando llegaron, hablando en inglés y con esa actitud de turistas, uno de los primos hizo un comentario despectivo sobre por qué había una hindú cocinando comida mexicana. Doña Carmen, que escuchó el comentario, se plantó frente a ese hombre con una firmeza que me impresionó. Le dijo que Priya era parte de su familia, que era la mejor cocinera que había conocido, y que si no le parecía bien, podía irse a comer a otro lado. La familia mexicana apoyó completamente a Carmen, y le dijeron a su pariente que se disculpara o se fuera. Lo que pasó después fue hermoso. Priya salió de la cocina, no para confrontar, sino para servir personalmente la comida a esa familia. Les explicó con una sonrisa cada platillo, les contó las especias que usaba, y les habló de cómo había aprendido a combinar los sabores de la India con los chiles mexicanos. Al final de la comida, hasta el primo grosero se acercó a darle las gracias y a pedirle disculpas. Esa noche, mientras Priya cerraba el restaurante, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que había hecho una promesa a sus dioses, que si algún día lograba salir adelante completamente, iba a dedicar parte de su tiempo a ayudar a otras mujeres que pasaran por lo mismo que ella había vivido. Era su manera de agradecer todas las bendiciones que había recibido. 6 meses después de haberla encontrado en la carretera, los Herrera organizaron una fiesta para celebrar el primer aniversario de Priya en el restaurante. Pero no fue solo una celebración común, sino algo que jamás había visto en mis años de carretera. Transformaron el salón trasero en un pequeño festival cultural, con música de la India mezclada con mariachi, decoraciones coloridas que combinaban flores de cempasúchil con guirnaldas hindúes, y una mesa inmensa llena de comida que era una fusión perfecta entre ambas culturas. Llegaron más de 50 personas esa tarde. Vinieron los vecinos del barrio, las señoras que tomaban las clases de cocina, el padre Miguel con algunos miembros de la parroquia, otros comerciantes de la zona, y hasta algunos de mis compañeros camioneros que conocían la historia. Pero lo más emocionante fue ver llegar a 3 mujeres más que Priya había ayudado a través del programa del padre Miguel. Una era de Honduras, otra de Venezuela, y la tercera de Guatemala. Las 3 habían llegado a México buscando una vida mejor y habían encontrado en Priya no solo a alguien que las entendía, sino a una hermana que les había enseñado que sí se podía salir adelante. Verlas ahí, riéndose juntas, compartiendo sus historias, fue como ver un pequeño milagro hecho realidad. Cuando llegó el momento de los discursos, José se levantó con los ojos brillantes de emoción. Habló de cómo Priya no solo había cambiado su restaurante, sino que había cambiado a toda la comunidad. Dijo que les había enseñado que la riqueza de un país no está en mantener fuera a los extranjeros, sino en abrir las puertas para aprender unos de otros. Después habló doña Carmen, y las palabras que dijo me llegaron directo al corazón. Dijo que Priya le había enseñado que el amor no tiene color de piel, no tiene idioma, y no tiene fronteras. Que había llegado como una desconocida y se había convertido en la hija que nunca tuvo. Paisanos, ¿han estado alguna vez en una celebración donde realmente sienten que están viendo algo especial? Escríbanme qué les parece esta historia hasta ahora, porque falta lo mejor. Pero cuando Priya se levantó para hablar, lo que dijo nos dejó a todos en silencio. Con su español ya casi perfecto, pero con ese acento que le daba un toque especial a sus palabras, agradeció a cada persona que la había ayudado. Y luego anunció algo que nadie esperaba, que había ahorrado lo suficiente para traer a su familia de la India, y que sus padres y hermanos llegarían el próximo mes para conocer su nueva vida en México. Pero no todo en la vida es celebración y alegría. 2 semanas antes de que llegara la familia de Priya, recibí una llamada que me heló la sangre. Era José, y su voz sonaba quebrada del otro lado del teléfono. Me dijo que Rames, el maldito ex esposo de Priya, había aparecido en el restaurante causando problemas. Resulta que ese desgraciado se había enterado del éxito de Priya a través de las redes sociales. El restaurante había comenzado a aparecer en páginas de turismo gastronómico, y algunas revistas locales habían hecho artículos sobre la increíble historia de la mujer de la India que había conquistado los paladares tapatíos. El muy canalla vio una oportunidad de sacar provecho. Llegó al restaurante un martes por la mañana, cuando había poca gente, acompañado de 2 tipos que se veían peligrosos. Le dijo a Priya que como seguían casados legalmente, él tenía derecho a la mitad de todo lo que ella había construido.
La amenazó diciéndole que si no le daba dinero, iba a hacer que la deportaran, que tenía contactos que podían inventar problemas con sus papeles. Priya me contó todo esto cuando llegué esa misma noche. La encontré temblando en el cuartito de arriba del restaurante, con esa mirada de miedo que creía que ya había superado para siempre. Era como volver a ver a la mujer quebrada que había recogido en la carretera, y eso me partió el corazón. Lo peor de todo era que Ramesh no había venido solo esa vez. Los siguientes días comenzó a rondar el restaurante, a intimidar a los clientes, y a esparcir rumores por el barrio sobre Priya. Le decía a la gente que era una estafadora, que había engañado a los Herrera, y que solo estaba aprovechándose de la bondad de los mexicanos. Algunos vecinos, los que realmente conocían a Priya, no le hicieron caso. Pero otros, especialmente los que no la conocían bien, comenzaron a dudar. Las ventas del restaurante empezaron a bajar, y yo podía ver cómo eso estaba destrozando a Priya por dentro. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo se estaba desmoronando por culpa de un hombre que solo quería lastimarla. La situación se puso tan fea que el padre Miguel tuvo que intervenir. Habló con algunos abogados conocidos, pero las amenazas de Ramesh no eran suficientemente directas como para que la policía pudiera hacer algo concreto. Era una de esas situaciones donde la ley no te protege hasta que ya es demasiado tarde. Esa noche, viendo a Priya llorar en silencio mientras limpiaba las mesas vacías del restaurante, me di cuenta de que tenía que hacer algo. No podía permitir que ese maldito destruyera todo lo bueno que había nacido de esta historia. Lo que pasó después fue algo que jamás podré olvidar. Esa misma semana, mientras Ramesh seguía hostigando a Priya, recibí una llamada inesperada. Era mi compadre Rodolfo, otro camionero que conocía la historia porque se la había contado en uno de nuestros encuentros en la carretera. Me dijo que tenía información importante sobre el maldito de Ramesh. Resulta que Rodolfo había estado cargando en una empresa donde trabajaba un primo de Ramesh, y había escuchado conversaciones que me pusieron los pelos de punta. Ese desgraciado no solo había estafado a Priya, sino que tenía un historial de hacer lo mismo con otras mujeres extranjeras. Era su negocio, las traía con falsas promesas, las explotaba, y cuando ya no le servían, las abandonaba y buscaba a la siguiente víctima. Pero lo más importante era que Rodolfo había conseguido grabaciones de audio donde Ramesh se jactaba de sus crímenes, donde admitía haber falsificado documentos para atraer a estas mujeres, y donde incluso mencionaba contactos corruptos en oficinas de migración. Era evidencia suficiente no solo para proteger a Priya, sino para meter a ese criminal a la cárcel. Cuando llegué al restaurante con esta información, encontré una escena que me llenó de orgullo y emoción al mismo tiempo. Priya no estaba sola. Ahí estaban José y Carmen, el padre Miguel, las 3 mujeres que ella había ayudado, y más de 20 vecinos del barrio, todos formando como una barrera humana protegiendo el restaurante. Resulta que esa mañana Ramesh había llegado más agresivo que nunca, gritando y amenazando frente a todos los clientes. Pero en lugar de esconderse, Priya había salido a enfrentarlo. Con una voz firme que yo no le conocía, le había dicho que ya no le tenía miedo, que había encontrado una nueva familia que la respaldaba, y que no iba a permitir que destruyera lo que tanto trabajo le había costado construir. Los vecinos, que habían visto toda la escena, se dieron cuenta de quién era realmente el problema. Algunos recordaron las historias de otras mujeres extranjeras que habían pasado por situaciones similares, y comenzaron a atar cabos. La comunidad que al principio había mirado a Priya con desconfianza, ahora la estaba defendiendo como si fuera su propia hija. Amigos de la carretera, ¿han visto alguna vez cómo una comunidad se une para proteger a uno de los suyos? Cuéntenme en los comentarios si han vivido algo así de emocionante. Cuando llegó la policía, ya teníamos no solo las grabaciones que había conseguido Rodolfo, sino también testimonios de varios vecinos que habían presenciado las amenazas de Ramesh. Esa misma tarde se lo llevaron arrestado, y supimos que enfrentaría cargos por fraude, amenazas, y tráfico de personas. Hoy, casi 2 años después de ese día cuando vi a Priya parada en el acotamiento de la carretera 57, puedo decir que su historia cambió no solo su vida, sino la mía y la de muchas personas más. Cada vez que paso por Guadalajara, voy a visitar su nuevo restaurante Sabores Sin Fronteras, que se ha convertido en uno de los lugares más conocidos de la ciudad. El lugar está siempre lleno, no solo de gente que viene por la comida deliciosa, sino de familias migrantes que han encontrado ahí un refugio, un lugar donde no los juzgan por su acento, por su color de piel, o por su historia. Priya ha ayudado a más de 30 mujeres a través de su fundación, y cada una de ellas tiene una historia de superación que podría ser tan increíble como la suya.
Sus padres decidieron quedarse en México definitivamente. Su papá ayuda en la cocina del restaurante, y su mamá se ha vuelto una abuela adoptiva para todos los niños del barrio. Sus hermanos estudian en la universidad, uno ingeniería y el otro medicina, becados por el gobierno mexicano. Se han vuelto tan mexicanos como cualquiera de nosotros, pero sin olvidar nunca sus raíces. Lo que más me llena de orgullo es ver cómo toda esa experiencia cambió también la mentalidad del barrio. Ahora hay familias de Honduras, Venezuela, Haití, y hasta una familia de Siria que llegó hace 6 meses. Todos han encontrado en esa comunidad lo mismo que encontró Priya, una oportunidad real de empezar de nuevo, de ser juzgados por quienes son y no por de dónde vienen. Hace unas semanas, Priya me contó algo que me emocionó hasta las lágrimas. Me dijo que había contactado con otras mujeres que también habían sido víctimas de Rames, y que gracias al juicio donde él fue condenado, muchas de ellas habían podido recuperar sus documentos y empezar sus propios procesos de regularización. Su historia de dolor se había convertido en esperanza para otras que habían vivido lo mismo. Cuando me despedí de ella esa tarde, caminando hacia mi Volvo para continuar mi ruta, me quedé pensando en todo lo que había pasado. Una decisión tan simple como frenar el camión para ayudar a una desconocida había desencadenado una cadena de eventos que cambió la vida de docenas de personas. Y ahí va mi reflexión final, compadres, en esta vida de carretera, uno se encuentra con todo tipo de gente. Algunos nos ven como simples camioneros, otros nos juzgan por nuestra apariencia o nuestra manera de hablar. Pero la verdad es que todos, absolutamente todos, tenemos una historia que contar, y todos merecemos una oportunidad de demostrar lo que llevamos por dentro. La próxima vez que veas a alguien diferente, a alguien que habla distinto o que se ve distinto a ti, acuérdate de la historia de Priya. Porque tal vez esa persona no necesite solo una ayuda, sino que sea justamente la persona que necesitas para hacer tu propia vida más rica y más completa. ¿Has conocido a alguien que haya cambiado tu perspectiva sobre los extranjeros o las personas diferentes? Escríbeme tu historia en los comentarios, suscríbete al canal si quieres más relatos como este, y comparte este vídeo con otros camioneros que sepas que tienen el corazón abierto para ayudar. Porque quien se detiene en la carretera para tender una mano, nunca anda solo en este mundo. Una semana después del arresto de Rames, el barrio completo se transformó en una fiesta que parecía sacada de una película. Los Herrera organizaron lo que llamaron la celebración de la libertad, pero toda la comunidad se sumó para hacer algo mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado. La cuadra completa se llenó de mesas largas cubiertas con manteles coloridos, luces colgando de casa en casa, y una mezcla de aromas que te hacía salivar desde 2 cuadras de distancia. Priya había cocinado junto con todas las señoras del barrio, creando un banquete que mezclaba lo mejor de la cocina mexicana con los sabores de la India que ya se habían vuelto parte de la identidad del lugar. Lo más emocionante de todo era que ese mismo día había llegado la familia de Priya desde la India. Ver el reencuentro fue algo que me marcó para siempre. Sus padres, 2 personas mayores con esa dignidad que solo da una vida de trabajo honesto, lloraron cuando vieron a su hija corriendo hacia ellos en el aeropuerto. Sus hermanos menores, que ya eran jóvenes adultos, no podían creer la transformación de su hermana. Cuando llegaron al barrio y vieron la celebración que había organizado toda la comunidad en honor a Priya, el papá de ella se acercó a José con lágrimas en los ojos. Le dijo en su inglés entrecortado que nunca había imaginado que su hija encontraría una segunda familia al otro lado del mundo, y que estaría eternamente agradecido con el pueblo mexicano por haberla acogido como a una hija. La celebración duró hasta altas horas de la madrugada. Hubo música de mariachi que se mezclaba con ritmos hindúes, bailes tradicionales de ambas culturas, y cientos de historias compartidas entre familias que apenas unas horas antes eran completas desconocidas. Los hermanos de Priya enseñaron algunos pasos de danza de la India a los niños del barrio, y las señoras mexicanas les mostraron cómo hacer tortillas a mano. Pero el momento más emotivo llegó cuando Priya se subió a una silla y pidió la atención de todos. Con su familia a un lado y su familia mexicana al otro, anunció que había tomado una decisión importante. Había decidido quedarse permanentemente en México, hacer los trámites para la residencia definitiva, y abrir su propio restaurante en el mismo barrio que la había acogido. Además, cumpliendo la promesa que había hecho a sus dioses, anunció la creación de una fundación para ayudar a mujeres migrantes víctimas de violencia. El dinero lo había conseguido no solo de sus ahorros, sino también de donaciones de todos los clientes y amigos que había hecho durante ese año de transformación.
Esa noche, viendo a dos familias de culturas completamente diferentes celebrando como si fueran una sola, entendí algo importante sobre lo que realmente significa ser mexicano. Hoy, casi 2 años después de ese día cuando vi a Priya parada en el acotamiento de la carretera 57, puedo decir que su historia cambió no solo su vida, sino la mía y la de muchas personas más. Cada vez que paso por Guadalajara, voy a visitar su nuevo restaurante Sabores Sin Fronteras, que se ha convertido en uno de los lugares más conocidos de la ciudad. El lugar está siempre lleno, no solo de gente que viene por la comida deliciosa, sino de familias migrantes que han encontrado ahí un refugio, un lugar donde no los juzgan por su acento, por su color de piel, o por su historia. Priya ha ayudado a más de 30 mujeres a través de su fundación, y cada una de ellas tiene una historia de superación que podría ser tan increíble como la suya. Sus padres decidieron quedarse en México definitivamente. Su papá ayuda en la cocina del restaurante, y su mamá se ha vuelto una abuela adoptiva para todos los niños del barrio. Sus hermanos estudian en la universidad, uno ingeniería y el otro medicina, becados por el gobierno mexicano. Se han vuelto tan mexicanos como cualquiera de nosotros, pero sin olvidar nunca sus raíces. Lo que más me llena de orgullo es ver cómo toda esa experiencia cambió también la mentalidad del barrio. Ahora hay familias de Honduras, Venezuela, Haití, y hasta una familia de Siria que llegó hace 6 meses. Todos han encontrado en esa comunidad lo mismo que encontró Priya, una oportunidad real de empezar de nuevo, de ser juzgados por quienes son y no por de dónde vienen. Hace unas semanas, Priya me contó algo que me emocionó hasta las lágrimas. Me dijo que había contactado con otras mujeres que también habían sido víctimas de Rames, y que gracias al juicio donde él fue condenado, muchas de ellas habían podido recuperar sus documentos y empezar sus propios procesos de regularización. Su historia de dolor se había convertido en esperanza para otras que habían vivido lo mismo. Cuando me despedí de ella esa tarde, caminando hacia mi Volvo para continuar mi ruta, me quedé pensando en todo lo que había pasado. Una decisión tan simple como frenar el camión para ayudar a una desconocida había desencadenado una cadena de eventos que cambió la vida de docenas de personas. Y ahí va mi reflexión final, compadres, en esta vida de carretera, uno se encuentra con todo tipo de gente. Algunos nos ven como simples camioneros, otros nos juzgan por nuestra apariencia o nuestra manera de hablar. Pero la verdad es que todos, absolutamente todos, tenemos una historia que contar, y todos merecemos una oportunidad de demostrar lo que llevamos por dentro. La próxima vez que veas a alguien diferente, a alguien que habla distinto o que se ve distinto a ti, acuérdate de la historia de Priya. Porque tal vez esa persona no necesite solo una ayuda, sino que sea justamente la persona que necesitas para hacer tu propia vida más rica y más completa. ¿Has conocido a alguien que haya cambiado tu perspectiva sobre los extranjeros o las personas diferentes? Escríbeme tu historia en los comentarios, suscríbete al canal si quieres más relatos como este, y comparte este vídeo con otros camioneros que sepas que tienen el corazón abierto para ayudar. Porque quien se detiene en la carretera para tender una mano, nunca anda solo en este mundo.